Buenas, nosotros somos el grupo número 2D y nosotros les estaremos hablando en esta oportunidad sobre lo que es un frotis sanguíneo y coloraciones. Este grupo está conformado por José Newman, Crismar Hidalgo, Luciana Gordillo, Albanis Espinosa y mi persona, Salas Carla. Yo les estaré hablando en esta tarde sobre lo que es un frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo no es más que un extendido de sangre periférica que sirve para analizar los componentes presentes en la circulación sanguínea. La observación de un frotis sanguíneo proporciona datos hematológicos que son muy útiles para el diagnóstico y seguimiento de muchas patologías. Indicaciones del estudio de la extracción de sangre periférica en hallazgos clínicos de anemias, ictericia inexplicables o AMPA, signo subjetivo de drepanocitosis, presencia de trombocitopenia, infecciones severas inesperadas que indiquen neutropenia, posibilidad de un linfoma u otro trastorno linfoproliferativo, cualquier cuadro clínico que revele sospechas de enfermedades como malestar general, fiebre de origen inexplicable y enfermedades inflamatorias o neoplasia. Gracias a los extendidos, gracias a un frotis sanguíneo se puede llegar a la conclusión de dar un diagnóstico sobre las posibles causas que generan estos síntomas. Tipos de frotis. Bueno, tenemos diferentes frotis. En esto tenemos unas que son de técnica automática y otras que son de técnica manual. En esta oportunidad, la más utilizada ha sido desde siempre lo que es la técnica manual, que no es más que la técnica de portaobjeto. Pero también hay técnicas automatizadas como las que les voy a indicar ahora, que son dos, que son la Spinner y la Autoslider. ¿Qué es la Spinner? Es una centrífuga que realiza frotis sanguíneo que alcanzan velocidades muy altas en muy poco tiempo. En esta se coloca una gota de sangre en un portaobjeto y se somete a centrifugación. En esta se obtiene una fina capa homogénea de células. Pero lo único es que esta cuenta con el inconveniente de que ella hace una posible hemólisis, debilitando hacia los hematíes debido a la fuerza de centrifugación. Tenemos la Autosilden, que no es más que un extendor automático. Esta se lleva a cabo de forma mecánica. La técnica del portaobjeto depende de la complejidad de la construcción. El Autosilden puede hacer la extracción, fijarla y teñirla. Además, puede tener la posibilidad de acoplarse a algunos contenedores hematológicos. ¿Cuáles son los procedimientos generales para un frotis sanguíneo de sangre periférica? Bueno, el frotis de sangre periférica se debe hacer con una muestra de sangre fresca, capilar o en su caso venosa, anticoagulante y tiene que estar anticoagulada y no con esta. Se prepara dentro de 3 horas siguiendo su extensión. Esta debe estar bien confeccionado en portaobjetos limpios y se debe de teñir con ginseng o green y ser lavadas. Ahora que hemos conocido lo que es la parte de la definición sobre lo que es un frotis sanguíneo y cuál es el procedimiento general para poder hacerlo, vamos a desglosar distintos tipos de técnicas que se pueden utilizar dependiendo del diagnóstico y de la emergencia que se necesite o de la urgencia para la que se necesite hacer un frotis sanguíneo. En este caso existen 3 tipos de técnicas, que puede ser la técnica del cubreobjeto, la técnica del portaobjetos y la técnica para el frotis de gota gruesa. Entonces, para la técnica del cubreobjeto, que será la primera, se van a necesitar 2 materiales. Primero va a ser obviamente la muestra del paciente y segundo vamos a utilizar 2 cubreobjetos. Entonces vamos a colocar primero, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a colocar primero un cubreobjetos y le vamos a agregar una gota fina de la muestra del paciente, o sea, de la sangre, y vamos a colocar el segundo portaobjeto encima. Vamos a colocar de manera lenta. ¿Para qué? Para que la sangre se pueda expandir o se pueda expandir de manera homogénea, y entonces terminamos de colocarlo. ¿Cómo debe quedar la posición del segundo cubreobjeto? Debe quedar rotada respecto al primer cubreobjeto. Por eso es que queda como si fuera la forma de una estrella o la silueta de una estrella. Ahora, la segunda técnica va a ser la de
portaobjetos, que sería como la más utilizada a nivel manual. Sin embargo, se ha quedado un poco utilizada por los equipos automáticos. No obstante, no se le quita su importancia al momento de hacer un estudio hematológico. Entonces, ¿cuáles son los materiales para la técnica del portaobjetos, o también conocido como la técnica en cuña? Vamos a necesitar la muestra del paciente, o sea, la muestra de sangre, y dos portaobjetos. Esos dos portaobjetos van a estar, uno va a estar sin esmerilar y el otro esmerilado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el borde del portaobjetos esmerilado va a haber como un sobresaliente donde se va a afincar la sangre que vamos a hacer, que nos va a servir para hacer el frotis. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a colocar en un extremo del primer portaobjetos no esmerilado la gota de sangre, que sea una gota fina. Luego vamos a colocar el segundo portaobjetos de manera perpendicular, que se quedaría en vertical, y lo vamos a ir colocando delante de nuestra gota de sangre. Vamos a inclinar ese portaobjetos unos de 30 a 45 grados y lo vamos a retroceder hasta que toque la gota de sangre. Cuando entre en ese instante, cuando esté en contacto, lo que vamos a hacer es esperar, o vamos a seguir moviendo muy lentamente hasta que la sangre se escurra, o por lo menos se expanda por todo el borde del esmeril o del portaobjetos esmerilado, y luego vamos a hacer la parte del frotis, es decir, lo vamos a deslizar en dirección contraria de manera rápida. Sin embargo, se debe tener un control en general para que el frotis quede bien, porque hay unas normas o pautas a seguir para aceptar un frotis sanguíneo. Entonces, una vez hemos deslizado, antes de que termine, o sea, el frotis, antes que terminemos el portaobjetos, nos detenemos y quitamos el portaobjetos esmerilado. Ahora, ¿cuál sería la tercera técnica? La tercera técnica es el frotis para la gota gruesa. En este tipo se estudia, o sea, para este diagnóstico de la gota gruesa se requieren dos tipos de gota. Está la gota fina, que la vamos a utilizar mediante la técnica del frotis en cuña, que ya lo acabamos de explicar, y la gota gruesa, que de ahí su nombre. Ahí lo vamos a utilizar con un portaobjetos sin esmerilar. Lo vamos a colocar en el centro una gota gruesa de sangre, o por lo menos una gota grande, y con un cubreobjetos lo vamos a aplanar, por decirlo así, para que se expanda de manera cuadrada. Luego de eso se deja secar y se va a estudiar en microscopio. Ahora, una vez hemos terminado de hacer nuestro frotis, hay que verificar que cumpla ciertas pautas o ciertas normas, un control de calidad, en pocas palabras, para poder aceptar ese frotis, y cuáles podrían ser cuáles pueden ser los posibles errores o los posibles fallos que el bioanalista o el licenciado en general puede cometer al momento de hacer un frotis. Eso lo vamos a ver a continuación. Mi nombre es Hidalgo Crismar, y continuando con la técnica del frotis en portaobjeto, vamos a tener que esto va a constar de tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola, los cuales forman las zonas diferenciadas de un extendido sanguíneo. La cabeza, esta es la zona inicial de la extensión. Es la zona que va a tener mayor grosor, debido a que los hematíes se encuentran formando más de una capa. El cuerpo es la zona intermedia de un extendido sanguíneo y es la más adecuada para el estudio de las células. En esta zona existe una adecuada proporción de los leucocitos. La cola es la zona final del extendido sanguíneo. En ella, los hematíes se encuentran en forma de mosaico, deformados y homogéneamente coloreados. Los leucocitos que se presentan en esta zona por lo general suelen ser los más grandes, como es el caso de los monocitos y los granulocitos. Para hacer un frotis y que este sea bien realizado, se requiere cumplir ciertas características que van a formar parte del control de calidad en la técnica del portaobjeto. Entre estas características se encuentran la cantidad de sangre, el hematocrito, el ángulo de ejecución, la rapidez, la limpieza y desangrado del portaobjeto. Cantidad de sangre. La cantidad de sangre que empleamos para hacer un frotis, el cual depositamos sobre el portaobjeto en forma de gota, es primordial, ya que si empleamos una gota gruesa y con mayor abundancia, el extendido será largo y con un mayor espesor. En cambio, si empleamos una gota pequeña, el extendido será corto y fino. Hematocrito. El hematocrito es una de las características que son tomadas en cuenta para un control de calidad a la hora de realizar un frotis, ya que si presentamos muestras con variaciones importantes en el hematocrito, es posible que nos veamos en la obligación de modificar el ángulo de ejecución en la técnica de portaobjeto.
Ángulo de ejecución. Un ángulo mayor de 45 grados entre el portoobjeto esmerilado y el portoobjeto normal, que está situado en forma horizontal, supone un frotis sanguíneo grueso y corto. En cambio, si empleamos un ángulo de ejecución de 45 grados, el frotis sanguíneo estará formado por un extendido largo y fino. La rapidez. La velocidad a la que ejecutamos la técnica de portaobjeto tiene mucho que decir, independientemente del resto de las variables. La velocidad de ejecución debe ser constante y adecuada. A mayor rapidez, la extensión será más gruesa y a menor rapidez, la extensión será más fina. La limpieza y el desangrado del portaobjeto forma parte de las características del control de calidad en la técnica de portaobjeto, ya que esto permite el buen deslizamiento de la muestra. Característica para que un frotis sanguíneo sea válido. Para que un frotis sanguíneo sea válido debe ser fino, es decir, una capa monocelular, donde se pueda diferenciar una cabeza, un cuerpo que abarca la mayor parte del portaobjeto y una cola que debe ser fino y de aspecto deshilachado. Si el frotis es excesivamente grueso o posee zonas de grosor alternante, este frotis no es adecuado para su interpretación. El frotis no puede cubrir toda la superficie del portaobjetos. El espesor del frotis debe ir disminuyendo desde el inicio hasta el final. La sangre debe estar dispuesta en una sola capa, de tal modo que no queden huecos a lo largo del extendido sanguíneo. Los bordes laterales del frotis deben ser lisos. Los bordes laterales del extendido sanguíneo deben estar separados de los bordes del portaobjeto, aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Sabiendo que los frotis sanguíneos deben cumplir con los criterios anteriormente mencionados, también podemos establecer algunos errores comunes que se cometen al momento de realizarlos, como por ejemplo el borde astillado o áspero en el portaobjeto extensor, también la vacilación del movimiento hacia adelante, el extensor que se empuja de modo demasiado rápido, una gota de sangre demasiado pequeña, gota de sangre que no se logra extender por todo el ancho del portaobjetos, manchas de grasa o de suciedad en el portaobjetos que pueden ser causados por muestras con demasiada cantidad de lípidos, presión irregular sobre el portaobjeto extensor y retraso en la realización de frotis, que lo que causaría que la sangre empiece a secarse. Sabiendo las técnicas existentes para realizar los frotis, también es conveniente aprender sobre las ventajas y desventajas que presentan cada una de estas, de manera de que cada laboratorio o especialista pueda usar la técnica adecuada en base a sus necesidades o a las necesidades de la población o pacientes que está teniendo en ese momento. Pasando a las tinciones de los frotis sanguíneos, hablaremos de las técnicas más comunes, como por ejemplo la técnica de May-Grunwald-Giemsa. Esta se fundamenta o se basa en la afinidad que tienen los colorantes por las variaciones de pH que tienen las diferentes células sanguíneas, teniendo así que aquellas células que son de carácter básico tendrán mayor afinidad por el colorante ácido, que es la eosina, y las células con propiedades ácidas tendrán mayor afinidad por los colorantes básicos, que en este caso es el azul de metileno. Los reactivos a utilizar en esta técnica son dos: la solución May-Grunwald, que está compuesta por eosinato de azul de metileno en metanol, y la solución Giemsa,
que constituida por azul de metileno, su variación oxidada en medio básico, también llamada azul número 2, y eosina. Para el procedimiento de esta técnica, primero se cubre el frotis con la solución de May-Grunwald, dejándola actuar por 3 minutos. Luego se le agrega el buffer fosfato de pH 6.8 o una mezcla de agua de la llave con agua destilada en proporciones iguales a las del colorante. Se deja homogeneizar la muestra soplándola con una pipeta. Luego se deja actuar el colorante de 3 a 5 minutos y al pasar este tiempo se enjuaga con agua debajo de un chorro suave para luego agregar el colorante Giemsa, el cual debe tener una dilución de 1 en 10. Por último, se deja actuar de 10 a 12 minutos y se vuelve a retirar el colorante con agua de manera suave. Se limpia la parte inferior del portaobjetos con un algodón y el frotis se deja secar al aire. Buenas, mi nombre es Espinosa Albanis. Continuando con los tipos de coloraciones, tenemos a la tinción de Wright. Este es otro tipo de tinción Romanowski alternativamente utilizado en los laboratorios, conocidas como tinción policromática debido a que presenta diversos colores. Esta es una solución de metanol, fijador de muestra, eosina, colorante ácido, y azul de metileno, colorante básico, los que son muy sensibles en las variaciones del pH de las estructuras. Los materiales a utilizar son colorante Gray y buffer fosfatos como pH de 6.8. El procedimiento consiste en cubrir el frotis con el colorante Gray por 5 minutos, agregar directamente al colorante un volumen igual de buffer de pH 6.8, esperar la formación de brillos metálicos y dejarlo actuar de 6 a 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se procede a enjuagar el frotis con agua potable, dejarlo de secar en un secado de soporte. A simple vista se deben de observar la extensión con una coloración rosada. El efecto Romanowski. Esta es una mezcla de colorantes usados en la tinción de Wright, conocido como el efecto Romanowski. Esto proporciona una hermosa coloración púrpura en los núcleos de los leucocitos y en los gránulos neutrofílicos, mientras que en los glóbulos rojos se pueden observar una coloración rosada. Esto explica por qué en ciertas estructuras basófilas presentes en el núcleo y en el citoplasma adquiere un color azul, mientras que en los componentes acidófilos, como la hemoglobina, adquiere un color rosado. Los posibles errores de el frotis se pueden observar eritrocitos grises debido a un buffer muy colorido, leucocitos apenasmente visibles por un lavado excesivo, los gránulos de eosinófilos grises por una tinción prolongada. Posibles artefactos que las causas de esto pueden ser por el empleo de portaobjetos sucios y entre otros, como podemos observar en la lámina. Gracias.